Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más organizado por la revista Ñaupa. Esto lo vamos a transmitir desde la plataforma de Facebook de XYZ Radio, de X Space, de Twitter y además lo pueden encontrar en Telegram de @revista Ñaupa. Les invitamos también a visitar nuestra plataforma del YouTube y la página www.revistañaupa.org. El Ecuador está atravesando una profunda crisis que tiene por lo menos dos variables: la crisis económica y la violencia y el crimen organizado y el narcotráfico. La crisis económica ha venido agravándose desde el 2015 a partir de la caída de los precios de los commodities, especialmente del petróleo y de los minerales. La violencia está expresada en el incremento incontrolable de los crímenes, secuestros, tráfico de drogas, extorsiones a través de esta modalidad de las vacunas y, claro, últimamente agravada por la presencia de los grandes grupos organizados del crimen y de los carteles internacionales. Es decir, ya no estamos hablando de las pandillas, de la delincuencia de los barrios, sino que enfrentamos algo muy diferente. Ahora en los carteles criminales vemos que hay una vinculación de grandes grupos económicos, sectores políticos, autoridades estatales, jueces, militares, policías, como lo hemos visto en los últimos casos denunciados en estos meses. Es decir, no están solo dedicados al narcotráfico, sino también beneficiándose mediante la corrupción y la violencia de los recursos del Estado, es decir, de los recursos de nuestro país. El gobierno de Noboa junta todos estos elementos de la crisis en un discurso y un ánimo social y político que le permite imponer un marco de consenso nacional donde toda crítica es calificada de estar a favor de los delincuentes o de los terroristas. Aprovechándose de los altos índices de violencia y la desesperación de la gente, decreta un estado de guerra interno. Con esto, toda ley o política impulsada por el gobierno es para beneficiar esa guerra y supuestamente derrotar al terrorismo. Pero todas estas leyes, enviadas por el presidente y además aprobadas por la Asamblea Nacional, se ocupan muy poco de dar respuestas para detener el narcotráfico y a la delincuencia organizada. Más están enfocadas en privatizar los recursos estratégicos del Estado, a entregar ingentes beneficios y perdonar deudas tributarias a los grandes empresarios nacionales e internacionales. Ahora la consulta vuelve a ofrecer solucionar la violencia y el crimen organizado, donde 9 de las 11 preguntas están dedicadas a ese tema, pero hay 2 preguntas que tratan otros temas. La una es dar paso a los arbitrajes internacionales en caso de controversias con inversores extranjeros. Y la otra, que ya la hemos tratado acá, a viabilizar el contrato por horas. Lo curioso de la consulta popular es que muchos de estos temas alrededor de la violencia ya fueron tratados y aprobados en leyes por la Asamblea Nacional o otras están en trámite, en segundo debate, listos para su aprobación, pero son los partidos políticos que también apoyan la consulta quienes no dan los votos, incluso piden su archivo. Entonces, ¿qué busca el gobierno con esta consulta popular? ¿Se busca realmente resolver el tema de la violencia e inseguridad, como nos dice el gobierno, o hay otros objetivos? Porque se incluyen 2 temas, como los que mencionamos, que no tienen nada que ver con la consulta o el combate a la violencia, y las elecciones presidenciales y la renovación de la Asamblea Nacional está ya a la vuelta de la esquina. ¿Acaso con la consulta se busca allanar el camino para pretensiones electorales del 2025? Bueno, con todos estos elementos vamos a conversar con nuestros invitados. El día de hoy estamos con Marcela Arellano.
Ella es dirigente sindical. Además, actualmente es la presidenta de la CEOLS, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. También con Mario Hunda, él es sociólogo, es catedrático universitario. Desde muy joven milita en la izquierda ecuatoriana y además ha trabajado con el movimiento sindical. Bienvenidos, les agradecemos por participar en este nuevo diálogo y quisiera iniciar este diálogo con Marcela. ¿Por qué crees que el gobierno de Daniel Noboa incluyó el tema del contrato por horas en la consulta popular? ¿Cuál es la posición del movimiento sindical además frente a este tema? Bienvenida, Marcela. Hola, querida Maritza, un gusto poder estar contigo, dialogar contigo, pero además qué honor conversar también con Mario, un compañero entrañable, militante también del movimiento sindical. Yo creo que estamos frente a un escenario muy complejo. En el mundo hay digamos, una nueva emergencia, ¿no? Hemos conocido el capital productivo. Hemos vivido la explotación, la sobreexplotación y la superexplotación que produce este tipo de capital. Eh, el mundo ha avanzado y conoce el capital financiero agiotista, ¿no es cierto? Un capital que expropia a la gente, digamos, tiene sus problemas gravísimos, ¿no es cierto? Pero estamos, creo que, en un escenario de emergencia de una nueva forma de capital, ¿no? Este capital vinculado a los grupos de delincuencia, narcotraficantes que se están tomando no solamente el Ecuador, se están tomando el mundo y que tienen una nueva forma de expresión en el Ecuador. Yo creo que hay un problema gravísimo, por eso la consulta popular mezcla estos temas de seguridad, pero también con la antigua agenda neoliberal de los gobiernos, ¿no? Desde los años 90, el intento de flexibilizar más las relaciones de trabajo, de profundizar la explotación y la sobreexplotación laboral. Y además de poner al Estado ecuatoriano, a las relaciones que tiene el Estado ecuatoriano con el capital transnacional, exponer al Ecuador para el arbitraje internacional. Entonces, esta mezcla, esta conjugación de avance de la agenda neoliberal, pero también de incorporación de nuevos elementos que implican entregar a los militares toda la política, todas las decisiones sobre el tema de seguridad y entregarle lógicamente hacer que tenga un nuevo rol en el Estado ecuatoriano. Yo creo que eso también tenemos que profundizarlo, ¿no? Realmente nosotros hemos llamado a decirle no a la consulta popular, particularmente en las preguntas que tienen que ver con el arbitraje internacional y con esta pregunta sobre la implementación del contrato por horas y del contrato a plazo fijo. Pero esta consulta popular tiene esos trasfondos, por lo tanto hay que decirle que no. Una consulta popular que es llamada justo en un momento de profunda crisis económica. No hay recursos para la consulta popular. Cuesta $60 millones esa consulta y ni siquiera les han pagado a los municipios, por ejemplo. Hay trabajadores municipales que tienen hasta 5 meses sin pagos, trabajadores de las federaciones deportivas, trabajadores provinciales que están amenazados por si acaso salgan a movilización, ¿no? Entonces, en un escenario en donde se pide préstamos incluso a los militares para asegurar que se desarrolle la consulta, es bastante sospechoso. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás, no? ¿Qué más hay detrás si varias de esas preguntas podían ser tramitadas a través de la Asamblea Nacional? Obviamente creo que cumple esos tres objetivos. Uno, asegurar que el Ecuador sea entregado nuevamente a las Fuerzas Armadas, que tomen las decisiones las Fuerzas Armadas sobre los problemas de seguridad y sobre los problemas políticos del país. Avanzar en la agenda de flexibilización laboral, ello implica trabajo por horas, ello implica arbitraje internacional y, por supuesto, consolidar la campaña del candidato presidente hacia las elecciones del 2025. Con recursos públicos está promoviéndose, ¿no? Además, quedando como el salvador de la patria, ¿no? Entonces, creemos que eso es lo que motiva
en este momento de profunda crisis a un llamamiento a una consulta popular. Además, con este adicional que intentan deslegitimar la consulta popular que se ganó frente al Yasuní, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué la consulta popular para el Yasuní no es vinculante? ¿Por qué intentan que no sea vinculante y que no se cumpla? ¿Y por qué llaman a consulta popular con estas otras preguntas? Y considero que es efectivamente para asegurar los intereses de la banca, asegurar los intereses de los militares, asegurar los intereses de los grupos económicos que tienen frente a estas preguntas que están expresadas, ¿no? Hay un histórico de intentos de flexibilización laboral del empresariado de los grupos económicos ecuatorianos que siempre intentan cargar sobre las espaldas de las y de los trabajadores todo el peso de la crisis y siempre intentan explotar más a los trabajadores, ¿no? Y el trabajo por horas, el contrato a plazo fijo aseguraría aquello, porque no hay condiciones de que estos trabajadores sean efectivamente incluso remunerados. Estos trabajadores van a perder derechos esenciales, ¿no es cierto? Vacaciones, acceso a la estabilidad. Si no hay estabilidad, no hay acceso al crédito. Por lo tanto, no hay capacidad de consumo y hay una incidencia en la producción. Por lo tanto, habrá más desempleo. Esas son las condiciones a las que nos están exponiendo a las y los trabajadores ecuatorianos. No hay acceso al seguro social. En este momento, el seguro social dicen que están en un momento de crisis. Intentan incrementar los años de servicio, la aportación de las y de los afiliados, ¿no? Y obviamente, estos trabajadores inestables, precarios, no tendrán tampoco acceso a la seguridad social, acceso a jubilación, acceso a la salud, ¿sí? Ajá. Entonces, nos ponen en una situación realmente precaria, querida Maritza. Ay, gracias, Marcela, con todos estos argumentos que nos estás mencionando. Como antecedente, Mario, yo quisiera saber por qué, digamos, si Novoa, desde su llegada, ha logrado aprobar los proyectos de ley mediante el envío a la Asamblea Nacional, ¿no? Con estos pactos que hemos evidenciado, ¿por qué el llamado a consulta popular? Bueno, la consulta popular en la historia reciente ecuatoriana, y por historia reciente me estoy refiriendo a los 40 y pico de años desde el retorno de la democracia para acá, ha sido utilizada más bien como un mecanismo de legitimación de los gobiernos. Eh, Gobiernos que han sentido que por uno u otro motivo podía tambalear su hegemonía, su dominio sobre la sociedad, han recurrido a la consulta popular para reafirmarse. Gobiernos que han nacido de forma un poco débil, digámoslo así, como fue el de Alarcón, por ejemplo, o como fue el de Lazo recién, recurren a consultas populares para solventar la debilidad política que surge de la representación que la ciudadanía le ha otorgado en las elecciones a sus movimientos y partidos políticos en el Parlamento, con un espaldarazo al presidente y con la configuración de la imagen de, aunque el gobierno sea débil, aunque el partido del gobierno sea débil, el presidente, sin embargo, sí tiene el respaldo popular, el presidente sí tiene fuerza política. De manera que la consulta sirve básicamente para eso, son los movimientos que hacen los gobiernos para tratar de obtener un mayor respaldo que les ubique en mejores condiciones políticas para tratar de llevar adelante sus programas y sus proyectos. Ahora, en el caso del gobierno de Noboa, yo creo que la particularidad de este gobierno es que se trata pues de un gobierno corto, de un gobierno que inicia sabiendo que no tendrá más allá de un año y medio de duración.
y por lo tanto el elemento fundamental de su programa es la reelección. El propio Daniel Noboa ya lo mencionó durante la campaña electoral de la que resultó elegido presidente y lo reiteró varias veces en sus viajes a Europa y a los Estados Unidos, en sus reuniones con el Fondo Monetario Internacional y con la banca norteamericana, en la que decía muy claramente que requería el respaldo del Fondo Monetario y de la banca norteamericana para que su gobierno tenga posibilidades de ser reelegido. Por lo tanto, es la reelección el eje de la política del gobierno de Noboa, el eje fundamental. Evidentemente que a este eje se suman otros, ¿no? Como mencionaba Marcela hace un rato, el otro eje es la continuidad y profundización de las políticas neoliberales, ¿no? Y un eje adicional tiene que ver con el enfrentamiento a la situación de violencia, ¿no? Entonces, en el marco de la reelección como elemento fundamental de su programa estratégico, la consulta popular tiene un valor que aparece como inestimable inicialmente. Es decir, un gobierno que llega débil, ¿no? En una situación muy similar a la de Lazo, con un porcentaje muy bajo de votación en la primera vuelta, por lo tanto, con una bancada legislativa muy corta, eh, busca afirmar legitimidad en la consulta popular. Ahora bien, este, esta búsqueda de afianzarse en la consulta popular, a su vez está vinculada con el estado de emergencia, ¿no? Es decir, con la política que diseña el gobierno para enfrentar este desate de la violencia del narcotráfico que vivimos a finales de 2023 y que en la última semana del mes de marzo volvió a recrudecer. Este desate de la violencia criminal le permite abanderizarse de, del temor de la población, básicamente, para plantear una política de militarización, ¿no? No se trata de un simple estado de emergencia como ha sido en gobiernos anteriores, sino un estado de emergencia por conflicto armado interno, algo que nunca se había mencionado en la historia del país. Y además, identificando a los grupos de narcos, a los grupos narcos vinculados con las mafias transnacionales de la droga, como grupos terroristas. Entonces, el discurso del terrorismo, el discurso del miedo, ¿no? Lo presenta a Noboa como aquel que viene a poner paz en las condiciones de vida de la ciudadanía. Por eso es que al principio la popularidad de Noboa sube enormemente. Acá con las encuestas hay que tener un poco de cuidado, pero algunas encuestas hablaban incluso de un 80% de aprobación para el gobierno de Noboa. Entonces, un gobierno que busca afirmarse de esa manera, que busca llegar con buena imagen y buena popularidad a la consulta popular y que esperaba, sigue esperando todavía, que un triunfo más o menos contundente en la consulta popular lo encamine en la vía recta de la reelección. Esta es un poco la secuencia de la lógica política que se nos está presentando. Gracias, Mario. Y en esta lógica hemos recibido los mensajes tanto de las cámaras empresariales, de varios analistas políticos, que nos aseguran que la flexibilización de los contratos laborales ayudarán a crear empleo. Es decir, incluso desafían a los críticos argumentando que es pensar en 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo.
pero a pesar de que la Constitución prohíbe el contrato por horas, gobiernos como el de Lenín Moreno, Guillermo Lazo, mediante decretos o simples acuerdos ministeriales, han dado paso a contratos que viabilizarían estas modalidades, ¿no? Como son, por ejemplo, los contratos especiales por actividades de jornada parcial para el sector agrícola, por ejemplo, jornada parcial para el sector ganadero, por evento de jornada parcial discontinua para el sector turístico, jornada parcial para el sector florícola, el contrato de jornada parcial permanente y varios otros. Entonces, con esta pregunta, la referente a la modificación y aprobación del contrato por horas, el gobierno busca ir más allá que estas modalidades especiales que existen en los contratos laborales. Entonces, estos contratos especiales han aumentado o no el empleo. Y esos contratos ofrecen las mismas condiciones de derechos que los que tienen los contratos indefinidos. Marcela. Así como tú lo planteas, querida Maritza, no hay ninguna evidencia de que estos contratos primero sean necesarios. Son contratos precarios, son contratos inconstitucionales porque son contratos que precarizan la relación laboral y no hay ninguna evidencia que estos contratos de trabajo hayan generado empleo. ¿Qué pasa con el tema del trabajo por horas y por qué esa necesidad? ¿No? Yo creo que estamos frente a un escenario de transformación de la estructura del trabajo. Lo que quieren en el Ecuador es trabajo totalmente precarizado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar y lo que ha pasado con estos contratos precarios que han aparecido? Este contrato emergente, por ejemplo, que apareció con la ley de apoyo humanitario es que los trabajadores estables, sí, han sido migrados, han sido trasladados a este tipo de contratos. Entonces, no hay generación de empleo, no es que se han creado nuevos empleos. El gobierno sale con esta noticia que se han generado 150, 160.000 empleos durante enero durante el gobierno de Novoa. Eso no es cierto. Lo que ocurre en el Ecuador es que sí hay contratos a plazo fijo. Estos contratos por giro de negocio que se llaman son contratos a plazo fijo. ¿Y qué es lo que pasa generalmente se contrata a estos trabajadores en el mes de enero y se los despiden en el mes de diciembre y por lo tanto vuelven a ser contratados en el mes de enero? Entonces, lo que ha pasado es que el ministerio registra ese tipo de contratos, pero no nos dice que ha habido actas de finiquito en el mes de diciembre. ¿Sí? Entonces es una mentira de que se ha generado los 160.000 nuevos empleos, ¿no? Lo que ha habido es migración del empleo a este tipo de contratos de carácter precario que son además inconstitucionales y que están afectando a estos trabajadores que no tienen los mismos derechos. Estos trabajadores no tienen vacaciones. Por ejemplo, estos trabajadores no tienen fondos de reserva, por ejemplo, ¿sí? Porque son sacados y metidos permanentemente, constantemente. Entonces, no ha habido generación de nuevo empleo, no hay evidencia de aquello. Lo que sí ha habido es precarización y lo que me parece que intenta el gobierno en este momento es asegurar el traslado o el cambio de la estructura del trabajo en el Ecuador. Sí, y justamente quisiera conversar contigo, Mario, digamos, en esta perspectiva de leyendo las encuestas que están circulando en estos últimos meses, se ve que el gobierno ha ido perdiendo apoyo. Entonces, hasta mediados de febrero mantenían una aprobación de entre el 60 y 70%. Claro, eso depende de la empresa encuestadora. Para marzo ya venía bajando y en un margen entre el 54 y 65%. Este porcentaje de apoyo tendría igual la consulta popular, salvo, según estas fuentes, estas dos preguntas de las que estamos tratando este momento, ¿no? En el primero sí ganaría, digamos, apenas con un punto, mientras que en un segundo escenario el no ganaría con una diferencia de 8 puntos porcentuales de estas encuestas mencionadas. Y las preferencias electorales para el 2025 a nivel de presidentes, el apoyo de Noboa también estaría cayendo en la misma proporción. Pero por otro lado, estas mismas encuestas muestran ligeros crecimientos de figuras
críticas al gobierno, ¿no? Como posibles contendientes presidenciales. ¿Cómo leemos estos datos? ¿Por qué ese cambio en la percepción de la ciudadanía? Bueno, en primer lugar yo quisiera remarcar lo que decía en mi anterior intervención, de que las encuestas acá en el Ecuador deben ser tomadas con pinzas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas experiencias de encuestas que han fracasado rotundamente. Por ejemplo, por citar algunos eventos históricos, encuestas que le daban triunfador a Jaime Nebot sobre Abdalá Bucaram cuando la realidad fue distinta, encuestas que le daban al plebiscito primero de Correa 20 puntos de ventaja cuando fue muchísimo menos, ¿no? Los errores que han habido en las apreciaciones de las encuestas en estos últimos procesos electorales, en fin. Yo creo que las encuestas deben ser cotejadas, leídas de manera transversal entre unas y otras, comparadas y tomadas simplemente como tendencias, no como datos fijos de la realidad, ¿no? Además, porque me parece que nosotros culturalmente como sociedad no nos llevamos muy bien con una metodología como la encuesta, ¿no? De todos modos, con los datos que has señalado de las diversas encuestas, yo creo que nosotros podríamos establecer lo siguiente. Como decía antes, el gobierno de Noboa es un gobierno que llega débil, ¿no? 20 y algo por ciento de votos en la primera vuelta electoral. El hecho de que en la segunda vuelta electoral gane superando el 50 no quiere decir que tiene respaldo del 50% del electorado, porque entre nosotros la segunda vuelta electoral es más bien una votación en contra de una opción antes que a favor de la otra. O sea, se votó, para hablar de esta última elección, se votó por Noboa para que no gane el correísmo, por decirlo de alguna manera. Entonces no se trata de un respaldo a la política de Noboa, ¿no? Por eso estos gobiernos son políticamente débiles. Y ya lo vimos con Lasso, ¿no? Que él mismo tuvo que cortar su mandato en un momento en que ya no podía dar pie con bola con el manejo de la política. Em, al principio, normalmente, las encuestas muestran una cierta, digamos, mirada bondadosa de la población para el gobierno que inicia. Entonces vamos a darle la oportunidad de ver cómo va, ¿no? Mostraría las primeras encuestas. Y a mí me parece que el tema que de alguna manera vuelca las encuestas es el tema de la violencia y del estado de emergencia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el Ecuador se convirtió de repente eh, de la supuesta isla de paz que éramos, obviamente que no lo éramos, pero no teníamos tanta violencia como países vecinos, en uno de los países más violentos de América Latina, ¿no? Zonas del Ecuador, como la ciudad de Guayaquil y algunas parroquias de la provincia del Guayas, eran de las zonas más violentas del mundo, ni siquiera de América Latina. Tuvimos un embate muy fuerte de de las mafias transnacionales de la droga. Y todos los días, ¿no? Y no solamente en la prensa, sino en la calle, ¿no es cierto? El incremento de los robos, el incremento de los sicariatos, las vacunas que se convirtieron en una moda tremenda, los secuestros, todo esto fue creando un ambiente de inseguridad, una población que inerme frente a este tipo de violencia, una población que se encuentra también en buena parte desorganizada, digámoslo así, ¿no? Simplemente pedía auxilio, ¿no? Ese auxilio
el gobierno se lo ofrece a través del estado de emergencia, del conflicto armado interno, de la presencia del ejército en las calles y de la militarización de la política. Y, digamos entre paréntesis, de la consolidación de una tendencia a volver cada vez más autoritario al Estado. Una tendencia que viene desde el gobierno de Osvaldo Hurtado y que se ha ido profundizando desde entonces para acá. Esto, a su vez, en un ambiente social en el cual se ha venido produciendo una cierta conservadurización de buena parte de la conciencia social, sobre todo en los sectores medios, pero también en algunos segmentos de las clases populares. Esta situación genera una imagen positiva del gobierno. Sin embargo, insisto yo, que esta imagen positiva es una imagen positiva que se asienta sobre una base política débil. Por lo tanto, puede ser modificada por cualquier cambio de vientos. Y un ejemplo lo tuvimos a finales del pasado mes, ¿no? Donde de repente descubrimos que había bajado el índice de muertes violentas, pero se había incrementado el índice de secuestros. Y otras cosas por el estilo que nos mostraron de manera palpable que la salida militarizada que nos ofrecía el gobierno de Noboa no es suficiente para enfrentar un problema estructural, un problema que no es meramente delictivo, un problema que tiene que ver con las estructuras económicas, las estructuras sociales, la debilidad de la economía, la debilidad de la sociedad, la dificultad para que los grupos de jóvenes puedan acceder a empleos relativamente decentes o a estudios en la posibilidad de un cierto mejoramiento de sus condiciones de vida, vuelven a traernos de nuevo la incertidumbre. Es probable, si es que damos crédito a las encuestas, que el bajón en la aceptación de Noboa tenga que ver con esta nueva incertidumbre y con el carácter débil de su respaldo inmediatamente anterior. Ahora, lo que importa en este momento es cómo va a reaccionar la población, cómo van a reaccionar los votantes frente a las urnas. ¿Cuáles van a ser finalmente los discursos que les terminen convocando a votar de una manera o de otra? El gobierno de Noboa ha iniciado su campaña de un modo que ha priorizado el discurso en torno a la violencia. Hay que votar sí para respaldar a las Fuerzas Armadas que están respaldando a la policía y que están enfrentando al narcotráfico. Quienes hacen campaña por el no, están a favor de los narcotraficantes y del terrorismo. Este tipo de discurso, que es un discurso de miedo, que se asienta en el temor generado por el incremento de la violencia narco en 2022 y 2023, ¿será suficiente, deberíamos preguntarnos, para sostener un respaldo a las opciones propuestas por Noboa en la consulta y en el plebiscito? ¿O serán más bien los discursos críticos, los discursos que reflexionan, por ejemplo, lo que decía Marcela en torno al trabajo, ¿no? Ya empezaron a salir los spots de campaña a favor del contrato por horas, repitiendo lo que nos vienen repitiendo desde hace, qué sé yo, 35 años, desde que empezó a funcionar
el modelo neoliberal, desde que empezaron a cambiar los contratos de trabajo en la época de Rodrigo Borja. Y es el mismo tipo de discurso con el cual se intenta atraer a la población. Vota sí porque vas a poder tener, aunque sea un contrato por horas, no serán por 8, serán por 6, serán por 4, pero peor es nada, ¿no? Ese discurso atraerá a la población o la población reivindicará una condición más digna frente a su vida en general, ¿no? Habrá que ver qué pasa en este poquito de tiempo que queda de campaña, ¿no? O sea, son pocos, 15 días más o menos lo que hay, lo que queda hasta el momento electoral, y a mí me parece que ese poco tiempo que hay vuelve este, más o menos impredecible el resultado electoral, ¿no? Es decir, puede haber habido un bajón en la popularidad de Noboa, puede haber habido un bajón en la propensión de la población a votar por el sí, ¿no es cierto? Pero habrá que ver, ¿no es cierto?, cómo se posiciona la población frente a eso y sobre todo si la población logra identificar el nexo entre la consulta popular y las próximas elecciones de 2025, porque evidentemente, ¿no es cierto?, si es que Noboa sale triunfador en la consulta popular, va a quedar muy bien posicionado para la carrera electoral de 2025, en la que todavía no aparecen candidatos fuertes, hay que decir, ¿no? Hace montones de candidatos que se han promocionado, que se han presentado a a la faz pública, pero que no alcanzan a tener todavía una significación importante. Entonces, todo está en veremos en este rato. Y antes de continuar con Marcela, quiero invitarles a que este programa organizado por la revista Ñaupa lo puedan mirar en su plataforma de YouTube. Además, estamos conectados a X Space, replicándolo por XYZ Radio. Y les invitamos también a que nos hagan sus preguntas en nuestras redes sociales para nuestros invitados. Marcela, tú justamente nos habías mencionado el tema de los supuestos empleos generados por el gobierno, que nos habló de 60,000, pero que además no mencionó los 86,000 despidos que hubieron en su mismo periodo, ¿no? Entonces, frente a esta situación, la que nos relataste, ¿no? De un escenario de incremento de la precariedad y que hacia allá vamos. ¿Cómo miras el escenario post-consulta popular? Porque esto, claro, nos están planteando y un poco sintonizando con la gente, como lo habíamos mencionado, que gracias a esto, o sea, no solamente a la generación del contrato por horas, sino que la consulta popular va a cambiar por un tema, el tema de la forma en gestionar la violencia y la seguridad y por otra, las condiciones del trabajo. ¿Cómo miras tú ese escenario? Yo creo que hay que plantearnos precisamente qué hacer frente a ese escenario, gane la consulta o pierda la consulta. Yo creo que hay que apostarle nuevamente a la unidad. A la unidad del movimiento sindical, yo creo que es necesario volver a reagrupar las fuerzas al interior del movimiento sindical, volver a pensar en la articulación con las organizaciones, entre organizaciones sociales, el movimiento sindical, movimiento campesino, movimiento indígena. Es necesario plantearnos una agenda común porque la política que se está implementando nos está afectando a todos por igual. ¿Sí? Entonces hay que pensar en niveles de articulación, pero también hay que pensar en levantar alternativa para la población. Y no estoy hablando de alternativa electoral, que es lo que siempre estamos pensando, ¿no es cierto? Hay que levantar alternativa popular. Hay que levantar la fuerza de la organización popular, ¿no? Que no necesariamente transita por los escenarios y por la papeleta de votación.
¿sí? Creo que hemos buscado siempre la alternativa electoral y allí nos desgastamos, nos dividimos las organizaciones sociales. Yo creo que más bien hay que plantearnos fortalecer la organización social, fortalecer propuesta de política pública para generar empleo, para fortalecer el aparato productivo, para transitar de una matriz productiva minera, agroexportadora, a otro tipo de matriz que no implique los niveles de explotación y de sobreexplotación que le estamos dando a las personas y a la naturaleza, ¿no? De romper los vínculos efectivamente que hay entre el crimen organizado y el Estado, de romper los vínculos que hay entre el crimen organizado y la misma comunidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que esas cosas hay que poner sobre la mesa ahora, ¿no? Estamos en un momento de quiebre. En un momento también de profunda debilidad y de dispersión de las organizaciones sociales. Entonces, es indispensable pensarnos en una alternativa que posibilite nuevamente la reagrupación de las fuerzas de los sectores populares. ¿Sí? Y obviamente creo que eso es una necesidad, es una necesidad imperiosa. En el nivel latinoamericano, hace unos meses, me parece que en febrero, a finales de febrero, ocurrió una jornada regional de integración de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, convocada por Pepe Mujica y por Lula da Silva. Acudieron a este encuentro alrededor de 4.000 personas con sus recursos, con su voluntad. O sea, hay una necesidad de unidad en este momento. Y creo que el Ecuador no puede quedarse fuera de eso. Creo que es necesario liderazgos sociales que nos permitan sentarnos a dialogar y a levantar alternativa. Porque el Ecuador es lo único que tenemos, no tenemos otra patria. ¿Sí? Entonces hay que plantear que es posible la transformación, es posible la paz con justicia social, es posible plantearnos justicia laboral, justicia de género. Fíjate que hay una cosa hermosa que pasó el 8 de marzo. ¿Sí? Nuevamente volvieron las mujeres en un escenario de delincuencia y de violencia, ¿sí? Sin garantías. Y las mujeres jóvenes, viejas, de sectores populares, estudiantes, profesionales, volvimos a las calles, nos volvimos a encontrar y nos volvimos a cuidar, Gigante. Ajá, y que fue fue una gigante marcha esa. gigante. Ujú. Entonces, esa marcha, ¿sí? Sostenerla como una posibilidad de organización, ¿sí? Yo... o sea, tengo mucha esperanza que el movimiento sindical realmente logre incorporar las demandas feministas, que se convierta en un movimiento sindical que posibilite discutir el trabajo de cuidado y que tenga una agenda de los cuidados, ¿no? Que no seamos unas pequeñas locas, grupo de brujas que anda metida en el movimiento sindical con esas esperanzas y sueños, sino que realmente sea una apuesta política por los cuidados, que ese sea nuestro horizonte y que eso nos permita dialogar con el movimiento feminista y que el movimiento feminista también abra las posibilidades de diálogo para la organización sindical. Imagínate esa potencia que podríamos tener, ¿no? Tengamos la posibilidad nuevamente de recuperar la alianza obrero-campesina e indígena, ¿sí? Fíjese en la potencia que tiene eso. En el 2014, esa alianza impidió que se implemente el proyecto de Código de Trabajo de Correa, que era tanto o más dañino que la reforma laboral que está planteando Lazo. Lazo y ahora, disculpen, o sea, es Lazo. El que está gobernando es un sujeto que es Lazo. ¿Sí? Entonces, digamos, recuperar ese nivel de poder y que podamos presentarle al pueblo una alternativa en paz con justicia social, ¿no? Sí, yo creo que es indispensable eso. Y digamos, con esta alternativa, con esta posición, Mario, digamos, frente a esto, tenemos organizaciones sociales, hemos visto manifestaciones de movilización que cuestionan a este tipo de gobiernos. ¿Qué espacios hay para estas voces críticas?
sería entenderlo dentro del escenario político, frente a la consulta popular, pero también frente a las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. Bueno, yo creo que las tareas que se presentan para el movimiento popular y para las izquierdas en el momento actual son más o menos las mismas que se vienen presentando desde que comenzó a implementarse el modelo neoliberal. La necesidad de unidad, la necesidad de fortalecer la organización, la necesidad de buscar eh, plataformas programáticas, plataformas de propuestas que respondan en cada uno de los momentos que han surgido en todo este tiempo a nuevas condiciones que se han ido presentando. Eh, las necesidades siguen estando allí en cuanto a tareas, ¿no? Inmediatas, tareas necesarias para la izquierda y para los movimientos populares. A mí me da la impresión de que en el momento actual eh, debemos enfrentar algunas dificultades. Y creo que es bueno también mirar las dificultades, ¿no? Entonces, así como Marcela miraba más bien las potencialidades, ¿no? Que son de las cuales tenemos que agarrarnos para ir caminando hacia adelante, yo creo que también es necesario mirar las dificultades que tenemos porque es necesario enfrentar esas dificultades para que las potencialidades puedan desenvolverse de mejor manera. Y yo creo que una dificultad que nosotros tenemos en el momento actual es, como decía hace un rato, una cierta conservadurización de la conciencia social, ¿no? El hecho de que de manera más o menos clara sectores importantes de las capas medias se hayan volcado hacia la derecha. Y no solo en el plano electoral, ¿no? Sino en el plano de la convivencia o de la incivilidad social, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, esas personas arrebatadas que llamaban a enfrentar de manera armada a las movilizaciones populares e indígenas en 2019 y 2022, por ejemplo. Entonces hay allí una conciencia que se mueve en un sentido de provocar una violencia absolutamente reaccionaria. Y ese es un tema que hay que discutir y que hay que enfrentar. Creo que también hay que enfrentar el hecho de que en la juventud hay también una, una pérdida de identificación de un horizonte de transformación con las propuestas de la izquierda y del movimiento popular. Entonces es necesario buscar maneras de revincular las preocupaciones, las inquietudes y las desazones de los jóvenes, sobre todo los jóvenes de las clases populares, con las organizaciones sociales y con la izquierda. Me parece que es necesario que las organizaciones sociales y la izquierda levanten con fuerza las reivindicaciones de todo este enorme contingente de trabajadores precarios, ¿no? Porque parece que, esa es la acusación fundamental, ¿no es cierto?, de que la izquierda y las organizaciones sociales se preocupan solo de los trabajadores estables, ¿no? Cuando la mayoría está en condiciones de precariedad. Entonces es necesario, ¿no?, elevar, ¿no es cierto?, fuertemente las reivindicaciones, propuestas inmediatas de organización, de políticas que favorezcan a los trabajadores precarizados, que aparentemente son los que más están creciendo en este último periodo. Creo que es necesario también que la izquierda eh, salde cuentas, por decirlo de alguna manera, con algunas
este, algunas ilusiones equivocadas de periodos anteriores. Por ejemplo, eh, pensar que es el Estado el que va a resolver los problemas de la sociedad. Yo creo que la izquierda debería volver a plantear lo que se planteó desde el origen de los movimientos populares en la historia del mundo entero, es que son las organizaciones populares las que van a llevar adelante la transformación. No es el Estado el que va a llevar adelante la transformación. Es la fuerza de las organizaciones populares la que va a empujar la transformación. Me parece que también es necesario que la izquierda presente de manera mucho más clara un programa de vocación democrática. Eh, no es posible que en el discurso de la izquierda se ponga en segundo plano el tema de la democracia y se deje la problemática de la democracia para que eh, se favorezcan de ella los sectores de ultraderecha, que son justamente los sectores más antidemocráticos que han aparecido en los últimos 40 años. O sea, sectores que ya lindan con el fascismo son los que aparecen ahora hablándonos de libertad y de democracia, ¿no? Entonces, no es posible que la izquierda deje esas banderas en esas manos que son las que intentan destruir toda posibilidad de libertad y de democracia para las amplias mayorías, para las clases populares. Es necesario entonces eh, que la izquierda haga esfuerzos, ¿no? De recrearse a varios niveles, ¿no? Y es evidente que esto no puede hacerse si es que no partimos por fortalecer la organización popular. Yo creo que esa es la tarea fundamental. La organización popular es la única herramienta que tienen las clases populares para poder llevar adelante sus reivindicaciones, sus esperanzas de mejora, pero también es la única herramienta que tienen los sectores populares para enfrentar las arremetidas de la derecha y de los grupos empresariales nacionales y transnacionales y de los grupos de narcotráfico, ¿no? Si la organización popular está débil, todo va a ser más fácil para el narco, todo va a ser más fácil para la derecha y para el neoliberalismo. Marcela, con esto quisiera tal vez que nos des un último mensaje de despedida y va a ir cerrando nuestro programa. Sí que cuando uno está en un momento de crisis tan profunda, creo que surgen varias oportunidades, ¿no? Y precisamente este planteamiento de eh, nuevamente recuperación de la organización como el instrumento de lucha, creo que puede ser una cosa absolutamente valiosa, ¿no? También creo que estamos enfrentando, sí, un momento de recambio de las dirigencias sociales, sindicales, que pueden posibilitar también el fortalecimiento de la organización y que nuevos aires entren a la organización. Pero sí, efectivamente, yo en este momento tengo más confianza en la organización social que se desarrolla, que está presente, ¿no? Que por necesidad mismo de asegurar la sobrevivencia, se está desarrollando una nueva organización social en la base. Yo creo que a eso hay que apostarle. Tengo mucha desconfianza en la izquierda, digamos, o sea, sin separar, ¿no? Pero la izquierda de carácter electoral es bastante confusa. Creo que no presenta alternativa, ¿no? Ni unidad siquiera. Discutía con alguna gente, decía, bueno, lo que pasa es que con los temas de seguridad no hay que meterse mucho, entonces, o sea, están un poco perdidos y eso causa angustia. Entonces, por eso la apuesta no es electoral en este momento, la apuesta es la organización social. Para mí, el movimiento
movimiento sindical, el movimiento feminista, creo que puede ser una gran potencia y motor de articulación y de lucha. Hay que superar un montón de cuestiones, lo decía Mario, el individualismo, que es increíble ahora, ¿no? Tenemos un grupo de una nueva generación absolutamente centrada en el individuo. Y eso también es peligroso para la organización, pues esos son los retos que tenemos que enfrentar y hay que buscar alternativas para superar esos problemas que tenemos, ¿no? Gracias, Marcela. Mario, un mensaje final. Bueno, yo creo que las cosas centrales que podíamos discutir ahora en el tiempo de que disponemos se han dicho. Yo quisiera agradecer la iniciativa de la revista Ñaupa de llevar adelante este tipo de discusiones que creo que son fundamentales. Evidentemente, lo grato que fue compartir este panel con Marcela. Y creo que eh, estamos en momentos en que necesitamos también ir clarificando posiciones, ¿no? Esto es una necesidad. Justamente en los momentos de crisis deben obligarnos a repensar cómo estábamos mirando las cosas antes, ¿no? Marcela dice, el tema no es electoral, obviamente, o sea, la salida, por lo menos en lo inmediato, no va a ser electoral, lo que evidentemente no significa que haya que dejar el espacio electoral vacío, ¿no? Por ahí se va a colar cualquier oportunista. Em, pero obviamente la izquierda ya no puede tener ese tipo de participación electoral que ha venido teniendo en todos estos años desde el retorno para acá, ¿no? Que es una participación electoral que le ha convertido a la izquierda en un peoncito más del mismo tablero de ajedrez en que todo el mundo se va deslegitimando, ¿no? O sea, el de la izquierda tiene que recuperar, ¿no? Lo que es su fuerza, que es justamente la vinculación con las necesidades, con las demandas, con las expectativas y con los temores de las personas, ¿no? De las personas que viven, que sufren, que trabajan y que tratan de llegar al final del día, llegar al final del mes, no ser barrido por una bala perdida en los momentos actuales. Es decir, hay que responder, ¿no? A esas demandas de la gente, ¿no? Creo que lo fundamental es un trabajo que debe ser un trabajo colectivo. Yo no creo que haya ni un grupo, ni político, ni social que tenga todas las respuestas necesarias en este momento. Me parece que es necesario un esfuerzo de diálogos, de debates, incluso hasta de peleas en términos de propositivos, ¿no es cierto?, para poder reubicar, ¿no es cierto?, una izquierda que merezca el nombre de izquierda, una izquierda que no se pierda en la pelea entre el populismo y la derecha, ¿no? O sea, una izquierda que logre salirse de ese entrampamiento en que nos hemos movido todo este tiempo y que no ha dejado crecer, ¿no? Las posibilidades políticas que se han ido presentando. Bueno, muchísimas gracias a Marcela, a Mario. Realmente ha sido un diálogo muy entretenido y sobre todo esclarecedor. Justamente como revista Ñaupa, nosotros queremos hacer un aporte, sobre todo para los actores políticos y para las organizaciones sociales, para el movimiento indígena y sobre todo ampliar los criterios para quienes nos siguen todos los días jueves. Les queremos agradecer nuevamente y invitarles además a que se conecten a X, a Space, a Facebook Live de XYZ Radio, a nuestra página www.revistañaupa.org. Ahí van a encontrar estos programas y además les invitamos a que compartan con nosotros el próximo jueves. Un abrazo, muchas gracias Marcela, gracias María.
Una buena Un noche a abrazo, todos. un Muchísimas abrazo. gracias. Un saludo a todos.